Suena el despertador. Te despiertas. ¿Y qué es lo primero que haces? Mirar el teléfono. Pero antes la vida era más simple y la respuesta era distinta en el 100% de los casos. Te despiertas y te lavas la cara, y por correlación te miras en el espejo. Esto, mirarte en el espejo, es algo que no es tan simple. Los seres humanos somos incapaces de vernos a nosotros mismos sin la ayuda de una superficie reflectante, ya sea el agua o un espejo. Este hecho, el de intentar percibirnos a nosotros mismos a través de la vista, es algo que tuvimos que inventar para que no fuese un evento fortuito al no tener agua en calma al alcance de la mano. Todo esto me refiero siempre al rostro. Aunque también existe el hecho de que se inventó el retrato, la forma de poder percibirnos a nosotros mismos a través del arte, que además nos permitía vernos a nosotros mismos de la mejor forma posible, si habíamos contratado a un buen pintor. El caso es que tener conciencia de la imagen de uno mismo es al mismo tiempo algo natural y antinatural. Porque somos seres visuales y todo lo percibimos con nuestros ojos, y gracias a elementos externos somos capaces de hacer algo que no debería ser posible por las limitaciones de nuestros sentidos, vernos a nosotros mismos. Todo esto tiene que ver con una idea que llevo pensando desde que empecé a estudiarme el lore de Star Rail para hacer el típico vídeo. El universo de Star Rail, que está basado en una serie de principios o conceptos. Esto va de que algunas personas tienen una serie de valores o creencias hasta de que otras, que son capaces de manipular la energía del propio universo, son capaces de llegar a límites de los que no somos capaces de entender dentro de nuestros límites como humanos y tenemos que imaginarlos en fantasía. Seres que realizan acciones capaces de torcer la realidad a su voluntad utilizando esta energía universal del cosmos para cambiar la realidad. No solo estás obsesionado con algo y eres capaz de manipular la energía del universo, sino que además el propio universo se adapta a ti. Esto se ve en el juego en el ejemplo de Nanook, el león de la destrucción, junto con la legión de la antimateria, que tienen su propia forma de entender el universo, y bajo su visión, todo tiene que ser destruido. El curso natural de lo que existe es que explote y vuelva a su estado más primario. Esto se puede aplicar a casi todos los eones, porque todos ellos tienen su propia forma de entender el universo. Así, la historia nos plantea que cada uno de los eones y cada una de sus vías, al fin y al cabo, es una forma de entender el universo. Y algunas de ellas pueden ser contrarias unas a otras. De hecho, el propio juego nos enseña cómo ha habido guerras entre los eones, y esos choques han acabado con la muerte de alguno de ellos. Porque claro, cuando dos formas de ver la realidad totalmente opuestas entre sí chocan, la única respuesta posible es esa. Pero también el lore nos explica a través de los libros, textos, notas al pie y descripciones de personajes, cómo también se da el caso de que los eones crean también sus propias vías dentro de sus formas de ver el universo, y a veces estas vías no están en contra unas de otras, sino que están al lado. Y es aquí donde tenemos un concepto extraño. Cuando dos vías paralelas o que son demasiado parecidas entre sí, puede ocurrir lo que se describe como la unión de las vías o una absorción de la menos específica dentro de la más amplia, como afluentes de un río. Pero entonces pasa que todos tenemos claro que cuando dos vías contrarias chocan entre sí y hay una batalla o una guerra, al final solo una de las dos prevalece. Cuál sea cierta o cuál no, o cuál sea correcta en el universo, al final es una cuestión de perspectiva o poder puro. El caos o la entropía lo dicta todo. Pero cuando dos vías son paralelas, una es absorbida dentro de otra.
Esto nos da a entender de la misma forma que de 2 eones al final solo queda uno. Pero no han luchado. No ha habido una batalla entre ellos en la que uno ha salido vencedor y otro vencido. Porque al final, ambos van juntos al mismo destino, y en la unión de ambas vías, uno de ellos ha conseguido el poder del otro y este se ha quedado sin los poderes de un eón. Y es que el lore nos explica que las personas que comparten las ideas del propio eón pueden ser ignorados totalmente por este, o pueden recibir un trato de favor y convertirse en sus emanadores, obteniendo ciertos poderes o bonos. Pero en ningún sitio que yo haya encontrado se menciona que ocurre cuando 2 eones se juntan sus vías, siendo una absorbida por la otra. ¿Qué ocurre con el eón de la vía que desaparece? Y aquí es donde tenemos que hablar un poco de nuestra forma de la que los humanos entendemos el mundo. Si nos damos un paseo por la biología natural, la ciencia de la humanidad, podemos obtener información mediante el método científico de que existe algo que todavía no hemos delimitado al 100% con precisión, que le es innato a las especies. Ya sea el funcionamiento de los órganos, nosotros no tenemos que recibir una explicación de cómo funcionan nuestros ojos. Nadie necesita explicarle a un bebé qué es una retina para que empiece a ver. O por ejemplo, cómo las tortugas recién salidas de los huevos saben que tienen que ir hacia el mar. Esto implica que todos los seres llevan consigo de nacimiento unos patrones de comportamientos que les son inherentes a su especie, y que independientemente de lo que se modifique de forma externa dichos comportamientos, al final la naturaleza de los seres siempre va a prevalecer. Si te gusta la ciencia, busca comportamientos inherentes a las especies. Todo esto, además de por la biología, lo vemos respaldado también por la psicología. Y es que también tenemos acceso a los experimentos que nos han revelado que puedes mostrarle al menos 6 expresiones faciales básicas a los bebés de cualquier país, de las caras de personas que tengan los mismos rasgos faciales que el bebé u otros, y al menos esas 6 emociones básicas son reconocibles por cualquiera. Si te interesa la psicología, busca las 6 emociones básicas. Y claro, esta mezcla de comportamientos inherentes al nacimiento y preprogramación de reconocimiento del exterior nos lleva a pensar que cualquier persona, aunque pierda la memoria, conserva al menos los comportamientos básicos con los que ha nacido o le son innatos. Y volviendo al Star Rail. En un universo donde hay seres que son capaces de aferrarse a una idea y entender la realidad a través de ella, y obsesionarse tanto con una idea que mediante la manipulación de las energías del universo forzar toda la realidad a través de ellas, sería lógico pensar que los eones han nacido con algo innato que independientemente de qué les ocurra, van a volver a esa idea innata. Así, aunque Nanook haya sido criado en la mayor de las armonías, tarde o temprano tendió a la destrucción, y el eón de la armonía, aunque haya vivido una vida rodeada de guerras, tarde o temprano tendió a la armonía. Esto es así si aplicamos nuestra forma de entender la realidad a los eones. 7 de marzo. Recién empezado el juego se nos presenta a los personajes de Star Rail, y uno de los nombres que más nos choca es este, porque no es un nombre, es una fecha. Que por ende esa fecha tiene que marcar algo, porque no tiene mucho sentido como nombre. Y este es el día del calendario del Expreso Astral en el que encontraron a Marzo. Esto es algo a lo que no se le da demasiada importancia, no porque no quieran, sino porque somos incapaces de entenderlo. Y claro, cuando algo es inexplicable, tenemos el problema de que no podemos avanzar por más que intentemos darle vueltas. ¿Qué se plantea en este punto? Pueden ser muchas cosas. Pero en principio vamos a centrarnos en el concepto que explica el Big Bang del universo. Si puedes entender su presente y futuro, puedes estimar su pasado. Y sí, voy a explicar el Big Bang con un ejemplo. La forma más simple de entender la teoría del Big Bang es imaginarnos un jarrón. Todos tenemos un jarrón en casa, podemos visualizarlo.
Pues imaginad que un día entráis a la habitación del jarrón y este está roto en el suelo, hecho pedazos, cada uno desperdigado por la habitación. No sabes qué ha sido el hecho que ha separado cada uno de los pedazos del jarrón en una dirección distinta y lo ha roto. Pero sí eres capaz de entender que todos esos pedazos en algún momento estuvieron unidos y en un mismo punto. Pues algo así es en lo que se basa la teoría del Big Bang. Si nunca antes habías entendido la teoría del Big Bang y ahora sí, dale un like a este vídeo. Total, que este principio de que algo antes tuvo que ser de una forma porque somos capaces de entender su estado actual y cómo evoluciona aunque no conozcamos con certeza su estado inicial, es lo que me ha llevado a pensar que realmente sabemos quién es 7 de marzo. Y para ello tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué puede poner a un ser vivo dentro de un bloque de hielo en el espacio y que éste sobreviva? Pues para empezar, tenemos dos posibilidades. O es una prisión, o es una cápsula de salvamento. La primera opción es que alguien quería castigar a una persona, y quería mantenerla con vida mientras estaba siendo castigada. Pero claro, esta teoría no se sustenta demasiado sobre sí misma en el momento que sabemos que la persona no está consciente durante su prisión y además no tiene recuerdos por los que sentir culpa al salir de ella tampoco. ¿Qué sentido tiene hacer a alguien preso pero darle una nueva vida y hacerle olvidar tanto su prisión como sus recuerdos? Suena más a una broma cruel de un ser maligno que a un castigo. Y la segunda opción es que sea una cápsula de salvamento. Tiene que haber un ser en el universo con la capacidad de manipular la energía imaginaria para conservar algo vivo en un estado congelado. Aplicar la conservación en un ser para que ese ser sobreviva a un evento catastrófico. Y entonces tenemos este principio, el de que alguien con un poder tal de manipular la energía del universo ha aplicado la conservación en un ser para que éste no desaparezca. Y ahora volvemos al conocimiento que tenemos de las conductas inherentes de los seres vivos explicados en este vídeo, las que prevalecen aunque perdamos la memoria. Uno de ellos, por ejemplo, es la obsesión que nos podría llevar a convertirnos en un eón. Si visitamos la habitación de 7 de marzo, podemos llegar claramente a la conclusión de que es alguien que está intentando conseguir recuerdos nuevos. No tengo memorias, así que quiero más memorias. Es un arquetipo de personaje bastante típico y simple. Demasiado simple y quizá no haya más. Pero claro, también se pueden conservar memorias con un diario, o consiguiendo un recuerdo de los viajes de cada planeta donde hayamos estado. Y una forma de obtener memorias es la de hacer fotografías, que estas pueden ser tanto a lo externo, como el paisaje, como a nosotros mismos y nuestra propia imagen. Y en este foco, en nuestra apariencia o la apariencia de las cosas que nos rodean, lo que me lleva a pensar de que sabemos quién es realmente 7 de marzo. Porque si bien la vanidad no es algo extraño, sí que es curioso que una persona que pierda la memoria desarrolle una obsesión por lo bello y bonito y que acabe utilizando poderes que giren en torno a ello. Toda esta teoría gira un poco en torno a lo que he explicado antes y el perfil de 7 de marzo. Para empezar, la obsesión que Marzo dice tener con la fotografía es porque es lo que cree que una chica de su edad debe tener. Pero tampoco es que sepa realmente qué edad tiene. Si llegamos al apartado Historia del personaje 2, podemos ver cómo ella misma insiste que ella no manipula el hielo, sino algún tipo de cristal condensado porque el hielo no es tan hermoso. Además, ella utiliza un arco que está fabricado por ese hielo de 6 fases y también que dispara eso. Flechas de hielo de 6 fases, porque el hielo normal no es tan hermoso. Si nos vamos además a la última historia de personaje, podemos ver que cuando la descongelaron, Himeko le probó varios vestidos para que ella eligiera con los que se sentía cómoda. Y si consultamos el cono de luz "Así soy yo", podemos ver que Marzo, aun sin recuerdo alguno, eso fue lo que dijo o pensó cuando se probó la ropa que luce actualmente.
No tiene recuerdos, pero algo le dice claramente cuál es la ropa que más la representa al mirarse en un espejo. También podemos ver la obsesión de Marzo con la belleza en su habitación y todo lo relacionado con los conejos o Pom-Pom, siendo Marzo claramente alguien obsesionado con la belleza, porque si nos vamos a sus rastros, podemos ver también la recurrencia de la palabra belleza en ellos. Su habilidad básica es el poder de la belleza, su talento es poder femenino, su técnica es belleza heladora. ¿Es entonces Marzo la encarnación que se convirtió en Idril, la eón de la belleza? No podemos saberlo a ciencia cierta. Lo que sí podemos hacer es centrarnos en los apartados de los archivos que hablan sobre los andavías de la belleza, que son los portaespejos y los caballeros de la belleza. Si en algún momento estos aparecen en el juego, será bastante interesante ver cómo interactúa Marzo con ellos y viceversa. Cabe la posibilidad de que Marzo sea simplemente un emanador de la vía de la belleza o que esté encaminada en conseguirlo. Puede ser. Muchos son los personajes de Star Rail que manifiestan las ideas principales o secundarias de una vía de un eón en sus perfiles y habilidades. En cualquier caso, espero que este vídeo de lore y teorías, así como paseo e investigación del cosmos, te haya gustado. Considera unirte como miembro en YouTube, súmate a Discord o simplemente comparte este vídeo si te ha gustado y suscríbete. Hasta la próxima, tiburinos, nos vemos en las estrellas.